Estamos al aire. Bueno, muy buenos días. Como ya es costumbre para ustedes, para todos ustedes, que tengan un muy buen día. Les damos la bienvenida a nuestra hora de la sostenibilidad. Hoy contamos con un conocido de la casa que ha trabajado con nosotros en varios temas, Luis Fernando Samper. Luis Fernando es economista de la Universidad de los Andes, tiene una maestría en Derecho también de la misma Universidad de los Andes, un MBA de Columbia University de New York. Es especialista en evaluación de activos intangibles y propiedad intelectual de la Universidad de Externado, y este es un campo que le ha otorgado a Luis Fernando mucho prestigio a nivel internacional. Tiene más de 20 años trabajando en este campo de intangibles y propiedad intelectual, y ese prestigio lo ha llevado a que sea invitado como conferencista en varias universidades del mundo, como en Harvard, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en Cornell, en la Universidad de Pensilvania, en la Universidad de Miami, en la Universidad de los Andes, la Javeriana, entre otras muchas universidades. Luis Fernando fue gerente de Mercadeo y Comunicaciones de la Federación Nacional de Cafeteros. Aquí ayudó a la construcción, la arquitectura de la marca de Juan Valdez. Es coautor del libro Juan Valdez, la estrategia detrás de la marca, ¿sí? Actualmente es el presidente de 40 Brand, que es una firma consultora en estrategias organizacionales y de comunicación. Y justamente en el tema de comunicación ha trabajado con nosotros con el programa de sostenibilidad, haciendo un diagnóstico de todo el tema de transferencia y generar un plan estratégico para nosotros, para tener un mayor impacto en lo que hemos denominado la adopción de las diferentes estrategias y de los temas que tiene adelante el programa de sostenibilidad. Luis Fernando, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros en este espacio de la hora de la sostenibilidad. Tiene la palabra. Carlos, muchas gracias por la invitación y muchas gracias por tenerme en esta hora. Voy a hacer lo que normalmente me imagino que todo el mundo trata de hacer eficientemente, y es compartir la pantalla y mostrarles mi presentación. Ojalá que alguien levanta, estoy a ver si la estamos viendo, Carlos. No sé si me puedes decir. Ya la vemos. Sí, pero tienes que ponerla ahí está perfecto. Ya. Perfecto. Muy bien. Entonces, bueno, muchas gracias. Pues yo sé que el tiempo de todos es tiempo precioso, entonces voy a arrancar agradeciendo pues la presentación de Carlos, arrancar rápidamente. Nosotros trabajamos o vemos, digamos, la comunicación y las marcas en 4.0. Digamos, las marcas en general tienen beneficios funcionales, emocionales, experiencias, y el 4.0 es la sostenibilidad, y trabajamos mucho en ese tema desde la perspectiva de los intangibles, y ese es como el foco de lo que hacemos normalmente en 4.0 Brands. Y además de FENAVI, pues trabajamos con muchos gremios y en muchos países. Trabajamos mucho fuera de Colombia. Pues este año ha sido todo remoto, como nos ha tocado a todos, pero he tenido la oportunidad, pues afortunadamente, de trabajar con la gente del tequila en México. Hemos trabajado en África en diferentes proyectos financiados por la FAO. En fin, digamos, tenemos diferentes experiencias en diferentes productos, y aquí está desde luego FENAVI como uno de los productos favoritos o clientes favoritos. Decíamos que vamos a hablar de competitividad y comunicación. Básicamente yo quisiera arrancar un poco pensando en términos del entorno y en términos estratégicos, porque pues estamos viviendo en un mundo que los especialistas o algunos llaman el mundo VUCA. ¿Y qué es VUCA? Un mundo que tiene volatilidad, tenemos dinámicas de cambio, las cosas están cambiando y cambiando muy rápidamente, y es difícil en un entorno de negocios esta volatilidad.
La experiencia de la pandemia, pues es el mejor de los ejemplos. Un mundo lleno de incertidumbre, donde es difícil predecir, digamos, uno se encuentra con muchas sorpresas a la hora de enfrentar los negocios. Un mundo complejo, donde la mente humana está pues, como acostumbrada a la causa y el efecto, y que solo hay una causa para un efecto, y realmente hay muchísimas causas que conducen a un efecto. Esa mezcla de asuntos hace que uno a veces no pueda entender las dinámicas de lo que está afectándole a uno la demanda o el negocio, etcétera, etcétera. Y la A es de ambigüedad. Es difícil entender qué es causa y qué es efecto. Y todo eso, todo ese mundo VUCA en el cual nos estamos enfrentando, se complementa o se condiciona con una sociedad cada vez más empoderada y más activa. Y esta gráfica que les voy a mostrar quizás es un ejemplo de ello. Digamos, la gente se está comunicando, la gente está informándose y la gente está o se está desinformando. Esto es el gráfico del 2019 de la data que se creó en Internet en un solo minuto promedio en el año 2019. En un minuto hubo 3.8 millones de búsquedas en Google, hubo 347,000 en un minuto, 347 a ver Instagram, 87,500 personas estaban tuiteando, etcétera, etcétera. Y esto fue en el 2019. En el 2020, que hemos estado encerrados buena parte del mundo y que muchos hemos ocupado nuestro tiempo en informarnos, pues estas cifras se van a disparar. Entonces, lo que estoy tratando de decir aquí es que es una sociedad que se está empoderando, que es informándose o desinformándose, pero empoderándose activamente con esa información o con esa desinformación. Mirándolo en términos de eso, cómo se vería en Colombia, porque esto es el mundo, esta gráfica también del 2019, el promedio diario en pantalla de un usuario, y América Latina es en general mucho más usuaria, o los usuarios de América Latina son usuarios más acentuados en los temas de acceso a redes sociales, y Colombia es uno de los grandes en el tema. O sea que estamos viviendo un entorno de sociedad empoderada donde Colombia está metida dentro de esta tendencia de una forma fuerte. Otro tema de entorno es que, pues, entonces los temas corren. Les voy a poner este ejemplo. Este señor John Jotkin sacó en 1972 un libro que se llama Pure White and Deadly, en el cual, digamos, advertía o mencionaba los problemas que podía tener el azúcar en términos de diabetes, digamos, todos los problemas en términos de obesidad, lo que ustedes quieran, digamos, pero fue como el primer académico que dijo, aquí tenemos un problema serio con el azúcar. Y ese libro se publicó en 1972 y por los siguientes, por lo menos 30 años o 40 años, todos seguimos tomando Coca-Cola sin ningún problema y sin ningún remordimiento. Ese era un libro por allá académico que leían los académicos. Hasta que llegó este señor e hizo una conferencia en YouTube de 1 hora 29 minutos, 1 hora y media. Una conferencia que se llama como la verdad ácida, o por llamarlo de alguna forma, en que habló del tema, habló del azúcar. Y esa conferencia, por estar en una plataforma de redes sociales, a pesar de que dura 1 hora y media, y uno pues verse una conferencia de 1 hora y media en YouTube, pues no necesariamente es fácil. Ya tuvo, y ahí pueden ver, la última vez que entré ahí, tenía cerca de 9 millones de vistas, o 9 millones de personas ya habían visto la conferencia del azúcar. O sea, tuvo una difusión
muchísimo más grande y muchísimo más impactante que el libro sobre el cual se basaba la conferencia. Y eso transformó el negocio del azúcar. Esto empezó, nos puso a hablar de impuestos al azúcar. Nos puso a hablar, digamos, las compañías como Pepsi, como Coca-Cola, están a la defensiva. Están hablando de obesidad, están, digamos, los puso en una situación incluso de economía muy compleja y de diversificación de sus productos. O sea que lo que digo es que las redes sociales están en capacidad de transformar negocios. Porque un libro académico no lo hizo hace 40 años, pero la conferencia de YouTube sí detonó un proceso hace pocos años. Otro ejemplo, esta niña que ustedes probablemente han oído hablar de ella, una niña sueca, si mal no recuerdo, Greta Thunberg, creo que se llama. Pues esta niña generó un movimiento, una adolescente sueca. Y esa adolescente sueca generó un movimiento que tuvo un impacto en política y que eventualmente va a tener impactos en regulación. Entonces estamos viviendo un mundo muy diferente. Estamos viviendo un mundo que no solamente busca desde la perspectiva, digamos, de esa vulnerabilidad, sino que esa vulnerabilidad es exacerbada por la forma como la sociedad se ha empoderado. Y normalmente la gente tiende a compartir las noticias malas más rápidamente y entonces cualquier noticia mala, real o irreal, sustanciada o no sustanciada, tiende a volar más rápido. Entonces, ese entorno nos debe poner a pensar qué hacer para mitigar los riesgos. ¿Cómo vamos a detectar esos riesgos a tiempo para tener una respuesta o un proyecto de respuesta sobre los riesgos? Porque eventualmente esto va a llegar a mi negocio. Y puede que no llegue a mi negocio con una conferencia de YouTube de 1 hora y media de un señor por allá en Estados Unidos, pero puede perfectamente llegar en lo local. Se puede generar un tema, digamos, en la comunidad donde yo vivo. Alguien puede decir que la práctica que yo hago porque le caigo mal o por lo que fuera, es una práctica que afecta contra la vida o afecta contra la naturaleza y yo tengo que estar preparado y tener las respuestas. ¿Cómo me preparo para mitigar esos riesgos asociados con el entorno? Y uno de los mensajes que les quiero dejar es que la sostenibilidad es una forma de prepararse, es una forma de que nos cuestionemos y que tengamos identificados muchos de los posibles temas por los cuales vamos a ser cuestionados, identificados a tiempo. La sostenibilidad no es solo ambiental, no es solo el tema ambiental, es el tema económico y social. Y como tal nos prepara con una lente muchísimo más amplia que simplemente la ambiental. Entonces, nos permite tener respuestas o nos permite entender los temas que pueden afectarnos y un ejercicio juicioso de sostenibilidad, pues no solamente me va a identificar lo urgente, sino también lo importante, las cosas que me van a hacer viable mi negocio y van a hacer viable mi licencia para operar en el futuro. Entonces, primer gran mensaje, en un entorno tan complejo como el vivimos, un entorno VUCA, la sostenibilidad me da respuestas. No es un tema por allá de unos señores que les gusta abrazarse con árboles y decir que hay que proteger el ambiente y el ambiente es lo único que importa en la vida. No, la sostenibilidad es un tema mucho más complejo y ese tema mucho más complejo me da respuestas para un entorno mucho más complejo que también en el cual estamos viviendo. Poniendo esto en términos prácticos, Carlos dijo que pues yo había participado en algunos proyectos con FENAVI. Este es un proyecto que surgió hace un par de años donde se hizo el primer, hasta donde entiendo yo, mapa de materialidad del sector avícola. Entonces, ustedes ya tienen herramientas. Ustedes como avicultores ya tienen herramientas que digamos que pueden, o que en teoría, digamos, esto es a nivel sectorial, pero que puede ser un gran indicio de lo que está pasando, o lo que les puede estar pasando y sobre los temas que ustedes se deben preparar. Este ejercicio creo que está disponible para todos los avicultores que quieran utilizarlo y pues
me imagino que a través de Carlos o Estefanía lo pueden tener una información relativa y ya tienen un monitoreo de temas, ya pueden estar empezando a prepararse para tener esas respuestas que el entorno tarde o temprano les va a demandar. Y esto no solamente lo hace FENAVI. Aquí está ese mismo mapa de Tyson Foods, que es un productor que ustedes saben que también es el sector que ustedes están. Y también ellos hacen la misma reflexión porque ellos también saben que tienen que tener las respuestas que la sociedad eventualmente les va a demandar. Entonces, ante un mundo VUCA de volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad, ¿cuál es la respuesta? La vaca. ¿Y la vaca qué es? Tener una visión de futuro asociada, una visión de futuro clara, estar actualizándose constantemente, aportar claridad y simplicidad en la forma como nos comunicamos y ser ágiles. Y para lograr esa vaca, digamos que reacciona frente al VUCA, la sostenibilidad es una herramienta clave de anticipación y yo les recomiendo que lo miren con esos ojos, lo miren desde la perspectiva estratégica, no simplemente lo miren desde la perspectiva de cumplir una norma, de estar, digamos, obteniendo el registro que se necesita tener para cuando venga la corporación autónoma, etcétera, etcétera. Y tenemos que construir con un destino. Y lo importante alrededor de este tema de la sostenibilidad es que nos permite planear y pensar en el largo plazo. No solamente en lo urgente, como decía hace un rato, sino también en lo importante. Porque a veces lo urgente nos conduce a construir sin saber cuál es el destino. Nos pasa lo que le pasa a esta gente, que se podría construir para cruzar el mar sin pensar muy bien en el largo plazo. Entonces, yo les planteo lo siguiente. Aquí les planteo lo que yo llamo los CBYs, los cómo voy yo. ¿Cómo voy yo en esta charla? ¿Cómo voy yo? Digamos, ¿esto para qué me sirve a mí? Primero, el cómo voy yo, uno de esta charla es, en cualquier negocio que usted haga, yo le aconsejo, yo le recomiendo que entienda el diagnóstico de sostenibilidad de sus contrapartes. Si usted le está vendiendo al éxito, échele una mirada al informe de sostenibilidad del éxito a ver qué es lo que le parece importante y dónde hay puntos en común o dónde puedo yo ser relevante para el éxito. Si me está vendiendo, lo mismo puede ser con mis proveedores, o el mismo mensaje le puedo dar yo a mis proveedores. Asegure que va a tener las condiciones para seguir operando. Sostenibilidad tiene que ver también con licencia de operación, digamos, tiene que ver con la forma como me relaciono con la comunidad y ustedes tienen en algunos casos problemas de olores, problemas de agua. Esa es una forma de relacionarse con la comunidad. Eso no es solamente un tema legal. Y por último, como les decía, un buen diagnóstico les va a dar las respuestas, les va a dar el contenido para enfrentar las presiones del diálogo local y social de comunidades cada vez más empoderadas. Entonces, hasta ahí el tema de entorno y sostenibilidad. Ahora miremoslo desde la perspectiva de competitividad. Cuando yo desarrollo una reflexión sobre sostenibilidad o en los casos, digamos, donde hay un mayor nivel de sofisticación, un informe de sostenibilidad, mucha gente quiere verse a sí mismo con un lente positivo. Entonces, a veces el informe de sostenibilidad es una forma como de felicitarse a sí mismo, pero no mirarse de una forma más crítica. Entonces, nos imaginamos que estamos muy bien, como este señor, digamos que lucimos perfectos, mire todo lo que he hecho, mire, felicítenme, el informe de sostenibilidad o la reflexión de sostenibilidad está dirigida como a felicitarse a sí mismo, pero realmente estamos de una forma
diferente. De pronto no somos tan bien parecidos como pensamos que somos, ¿no es cierto? Y pues soy yo en una de mis mejores formas, pero pues lo que quiero comunicarles es que uno tiene que ser crítico consigo mismo. Muy bien, eso me lleva a mí desde la perspectiva de la creación de valor, a que uno tiene que no solamente ser crítico, sino también pensar en términos positivos. No sé si les ocasionó o no una sonrisa lo que acabo de hacer con George Clooney, pero en el caso que lo subiera y en el caso que esta charla fuera presencial, normalmente pues yo aprovecharía ese puente para introducir la sonrisa como la línea curva que lo endereza todo. Y la sonrisa es muy poderosa. Es no solamente pues un elemento de comunicación muy fuerte, sino que también es una curva. Y esta curva yo creo que vale la pena que la analicemos en términos de creación de valor. Si le ponemos unos ejes a esta curva, y el eje de la izquierda es el eje de valor o de creación de valor, y el eje de abajo son los estadios de la producción, desarrollo, producción y venta, vamos a encontrar que los temas que más generan valor hoy en día son la innovación, el diseño, el know-how, el conocimiento íntimo de los procesos. Y en el otro extremo, en el extremo de la venta, lo que es mercadeo, marca, distribución, conocimiento del cliente y el consumidor. Esto en algún momento se llamó la economía del conocimiento. La economía del conocimiento donde la producción es lo que menos genera valor y los dos extremos de la curva son los que más generan valor. Y esa economía moderna o economía del conocimiento pues ha venido en el mundo, esto ya es una gráfica producida por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, se ha venido acentuando. La sonrisa del mundo es más pronunciada en el 2017 que en 1970. Y eso pues explica por qué mucha gente está subcontratando la producción. Se quedan con las marcas, se quedan con la propiedad sobre los procesos y subcontratan la producción. Y en muchas cadenas de valor, pues esa producción se lleva a cabo en China o en Vietnam, etcétera, etcétera. Y las marcas siguen siendo, digamos, los grandes, los que tienen el acceso a los canales de distribución, son los que tienen mayor fortaleza. Y eso lo ve uno en mayor o menor medida en todos los sectores del mundo. Entonces, a la sonrisa hay que pararle bolas. Es lo que yo quiero decirle. La sonrisa es estrategia. Y la estrategia es competitividad. Entonces, si yo defino la competitividad como una forma de ser rentable o más rentable que mis competidores consistentemente en el tiempo. No es este año, no es que este año me fue muy bien y el año no, si yo tengo que tener para ser competitivo yo tengo que ser rentable consistentemente en el tiempo. Y eso me lleva a dos reflexiones básicas. La reflexión de costo es, yo puedo producir a menos que mis competidores para ser rentable, y eso me lleva a pensar en innovación. O yo puedo vender a un mayor precio que mis competidores, y eso me lleva a pensar en diferenciación. Esos dos elementos, los dos extremos de la curva de la sonrisa, se pueden llamar ventajas competitivas. Es la creación de intangibles. Muchos de ustedes, no sé, digamos, empresarios de mayor o menor tamaño, al final de sus vidas van a decir, bueno, esto se lo dejo, digamos, esta empresa se la dejo a mis hijos o la vendo, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que vale su empresa al final del día? Va a valer en buena forma el valor de sus intangibles. Y aquí lo vemos en esta gráfica de cómo los intangibles son, en general, cuando se transan las empresas, casi que el 50% del valor de la empresa. Uno nunca vende una empresa por lo que sale en un balance, por lo que sale, digamos, por el valor de sus activos tangibles. Uno lo vende una empresa por su capacidad de generar rentabilidad consistente en el tiempo. O sea, por los flujos de caja que genera. Y eso se llama intangibles. Y la sostenibilidad es uno de los intangibles que hoy en día está siendo más apreciado.
Entonces, cuando ustedes piensen también en el corto, en el largo plazo y en competitividad, e incluso si lo que quieren es vender su empresa al final de sus vidas o en algún momento en que encuentren la oportunidad, piensen que los intangibles van a ser muy valiosos y esos intangibles incluyen su capacidad de ser sostenibles y tener esas respuestas al mundo VUCA y todo lo que les he hablado. Entonces, en competitividad y en valor, los intangibles juegan un papel importante. Ahora, pasemos otra vez a la curva de la sonrisa y pensemos qué tipos de curvas de sonrisa hay. Como les decía, una curva sonrisa simétrica puede ser, digamos, la marca Apple, donde esos señores son unos genios en innovación y son unos genios en mercadeo y en diferenciación. Entonces, es una sonrisa más o menos equilibrada. Ahora, no todas las empresas tienen esas sonrisas tan simétricas y tan bonitas. Hay unas empresas que tienen énfasis en la innovación, en la agilidad, y tienen una sonrisa, digamos, un poco ladeada hacia la izquierda. Y hay otras sonrisas que tienen mayor énfasis en la diferenciación y en la marca, donde los elementos de innovación pesan menos fuerte. Y eso, digamos, eso no está mal. Digamos, uno tiene, digamos, la estrategia de la empresa debe ser lo uno o lo otro. Hay otras empresas que tienen una sonrisa triste. Esta es la sonrisa de la economía de escala y la homogeneización. Si yo soy capaz de homogeneizar y producir al menor costo unitario posible, pues esa es mi sonrisa. La regla de juego de esa empresa es la eficiencia. Muy bien. Entonces, la sonrisa de alguna manera me determina o me hace entender cuál es la estrategia. Y si estamos de acuerdo que la sonrisa de mi empresa y que uno de los elementos clave de esa sonrisa son los intangibles que pueda desarrollar, me debo hacer la siguiente pregunta. Yo sé qué sonrisa tiene mi empresa. Es una reflexión estratégica. Hoy estamos a miércoles, se la pueden de pronto llevar para la casa y dormirla o consultarla con la almohada de miércoles a domingo. Pero sé qué sonrisa tengo y sé qué sonrisa quiero. Es importante y ese es mi CBY número 2. Conozco mi sonrisa. La sonrisa que yo tengo es la que quiero para mi empresa y la puedo rediseñar. ¿Y cómo la puedo rediseñar? ¿Y cuáles son los elementos para rediseñarla? Y aquí la sostenibilidad vuelve y juega un rol importante. Ya los estudios muestran que por el lado de la innovación, la sostenibilidad me da pistas. Un buen ejercicio de sostenibilidad me va a dar pistas donde puedo mejorar mis procesos, donde puedo innovar para ser más eficiente, cuáles son los elementos o incluso de la organización, de los procesos del negocio que pueden ser relevantes para la estrategia de mi empresa. Y por el lado de la diferenciación también, en general las marcas de mayor valor son las que tienen correlacionan, digamos, con informes de sostenibilidad más robustos. Entonces, la sostenibilidad me va a decir, me va a dar, digamos, unas buenas pistas de cómo implementar o mejorar mi competitividad. Muchos de ustedes conocerán a este señor, que es el que especialista en diseños de sonrisa. Pero pues claramente aquí se trata de que aprovechar ese informe de sostenibilidad y pensar si ustedes necesitan un diseño de sonrisa y que ese es un tema que sugeriría que se lo llevaran porque la sostenibilidad está asociado con no solamente pues con estrategia empresarial. Entonces, en un mundo de pandemia, en un mundo COVID, pues no, hombre, el reto inmediato no es solo sobrevivir, pues porque en muchos casos, pues de eso se trata, pues digamos, estamos en una situación muy compleja, sino es con estrategia. Y eso, digamos,
nos va a ayudar la sostenibilidad a entender cuál es esa estrategia que nos lleva a la competitividad que tanto necesitamos. Ahora bien, hagámosle doble clic a ese tema. Si vamos a sobrevivir con estrategia, ¿cómo vamos a enfrentar o a afrontar los temas de la sostenibilidad? Y aquí uno puede tener diferentes actitudes. La actitud inicial es defensiva. Estos temas, ese es un problema de otro, eso no es problema mío, ¿no es cierto? Es una actitud defensiva. Yo no tengo o no necesito preocuparme por eso, eso lo ha debido resolver alguien más, eso no tengo por qué resolverlo yo. Una siguiente actitud es, digamos, nosotros cumplimos con la ley, es una actitud de observancia, ¿no es cierto? A mí no me moleste que yo estoy cumpliendo con la ley, ¿no es cierto? Entonces yo estoy perfecto, digamos, y muchos, mal o bien, piensan que esa es, digamos, la labor que debe tener el tema de sostenibilidad en sus empresas. Ayudarlos a cumplir con la ley. El siguiente nivel es el de gestión. Es decir, hombre, nosotros, pues más allá de cumplir con la ley, gestionamos y también informamos sobre nuestros avances de sostenibilidad. Estamos, digamos que ya metidos en entender esto, y nuestra relación con el tema de sostenibilidad es que probablemente ya tenemos una persona encargada del tema, ya tenemos alguien que está revisando unos indicadores recurrente y consistentemente. Y pues sí, y si llaman, pues yo tengo la respuesta, pero solamente si llaman, ¿no es cierto? Y cada año toca conseguir esos indicadores por esa persona que le toca conseguir todos esos indicadores, pero ahí está. El nivel más sofisticado es cuando la sostenibilidad se vuelve una condición para competir y es estratégica. Y los temas relevantes y prioritarios del negocio están reflejados en la sostenibilidad. Y como les decía hace un rato, eso pasa en muchas compañías y en muchas compañías grandes y sofisticadas. El ejemplo de Coca-Cola lo mencioné hace un rato. El ejemplo de obesidad o los temas de obesidad ya son parte de los temas relevantes y prioritarios del negocio de Coca-Cola. Y aparecieron hace rato en una semáforo de sostenibilidad hace probablemente unos 15 años y no les pararon bolas suficientemente bien en su momento. Y hoy en día se los están comiendo. Entonces ese es el ejemplo básico. Bueno, entonces cuando yo lo considero la sostenibilidad como un elemento clave para competir, un elemento estratégico, pues puedo hacerle doble clic a qué tipo de innovación puedo yo derivar o pensar a partir de la sostenibilidad. Y muchos de ustedes saben que hay diferentes formas de innovación. Hay innovación de producto, innovación de proceso, innovación organizativa, innovación de mercado y de marcas. Y esa categorización, si se quiere, de los tipos de innovación surgen o pueden surgir fácilmente de los ejercicios de sostenibilidad. Y hay otra innovación que es, de alguna manera, la innovación mundial, que pues, a veces sucede en Colombia, pero no tan frecuentemente, pero innovación en lo local. Y yo al compararme o al revisar lo que están haciendo otras empresas en Brasil, en Chile, en Perú o en Estados Unidos, en Europa, puedo encontrar formas que de alguna manera me den una luz de lo que ellos están haciendo en materia de sostenibilidad que me permiten a mí innovar y optimizar procesos, etcétera, etcétera. Entonces la innovación, esa es la tesis que yo también le estoy tratando de decir, tiene que ver mucho con la sostenibilidad. Y la diferenciación, en cambio, también. La diferenciación obviamente está basada en temas de tendencias del consumidor, segmentación, acceso a mercados, distribución, reputación, etcétera, etcétera. Esos son como los grandes elementos que hay alrededor de la diferenciación. El tema de reputación es obvio, entonces pues no voy a hablar mucho. Pero pensémoslo también en lo que está pasando en los mercados y en entender los mercados y lo que está demandando el consumidor. Les voy a poner el siguiente ejemplo que es relativamente reciente porque no he visto estudios de Colombia muy públicos que le permitan a uno pensar en esto. Pero, por ejemplo, ¿qué está pasando en Estados Unidos ahorita durante la pandemia? Esto es un estudio de McKinsey de agosto,
publicado en el mes de agosto, o sea, el mes pasado. Y entonces, ¿qué están pensando los consumidores durante el COVID? ¿No es cierto? Entonces, las principales razones para probar nuevas marcas, pues ahí tienen mucho que ver con las razones básicas, disponibilidad, conveniencia, valor, pero también tienen que ver con calidad. El tema de higiene y el tema de salud se vuelve importantísimo y ha subido tremendamente. Y también las marcas que tengan propósito, las marcas que comuniquen algo, porque estamos en una época donde todos nos estamos cuestionando los valores, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que desde el mercadeo, desde la diferenciación, la sostenibilidad tiene mucho que aportar en ese campo para consumidores en ese mercado, y yo me atrevería a decir que algo similar, aunque probablemente no con la misma énfasis, puede estar pasando en algunos segmentos en Colombia. Ese mismo estudio de McKinsey nos pone a pensar, por ejemplo, en cómo la gente está cambiando la forma en que ocupa su tiempo, ¿no es cierto? Y aquí vemos el azul es que está subiendo en la actividad, y aquí, perdón que esto pues lo traje directamente al inglés, el primera línea que tengo señalada ahí es la de cocinar. Entonces la gente está cocinando, el 39% de los entrevistados o el 33% en un neto de los entrevistados dice que va a cocinar más de lo que cocinaba antes en las próximas 2 semanas, realmente, es lo que está diciendo. Y que va a haber más videos y va a estar más metido en redes sociales en el 15%, perdón, en el 9% o el 10%. O sea, va a estar más informado, va a estar demandando más contenido y muchos de ellos van a estar cocinando más. Y cocinar y contenido me pone a pensar, bueno, y si yo estoy vendiendo pollo y estoy vendiendo huevo, ¿qué contenido relevante puedo dar para alguien que está cocinando con pollo con huevo? Digamos, ese tipo de, digamos, de surgen. Y si la gente está pensando en valores, entonces, digamos, se me generan a mí nuevas formas de pensar en mi comunicación que considero que son relevantes, o que son muy relevantes para el estadio de algunos de los clientes consumidores que tenemos o que ustedes puedan enfrentar. Bueno, en fin, sostenibilidad y competitividad, pues obviamente la sostenibilidad es primero que todo una reflexión sobre la viabilidad en el largo plazo, y es obviamente clave para mantener la licencia para operar, como los temas que ustedes conocen de residuos, de agua, de olores, etcétera, etcétera. Pero también lo debemos ver como un elemento clave para identificar oportunidades de innovación y diferenciación. La noticia poderosa es que ustedes ya han empezado a hacer la tarea, ya hay una ruta de sostenibilidad avícola y están conscientes de que ustedes son un sector muy dinámico en el país, probablemente el más dinámico del sector agropecuario, pero también tienen sus propias vulnerabilidades y tienen que trabajar en ellas. Y para ser competitivos, pues yo les sugeriría aprovechar ya la información que hay, si no han empezado a aprovecharla, para pensar la sostenibilidad también desde la perspectiva de la competitividad en el largo plazo. Por último, vamos a hablar de comunicación. Aquí, pues volvemos un poco a este mundo VUCA, pero este mundo VUCA en términos de comunicación y de cómo a veces nos sentimos un poco abrumados por la cantidad de cosas que están pasando desde la perspectiva del consumidor, desde la perspectiva empresarial, y entonces empiezan el Internet de las cosas y la Big Data y la inteligencia artificial y el cambio climático, y empiezan, digamos, todos estos temas y macrotemas a meterse en la conversación. Y si uno tiene la responsabilidad de dirigir una empresa o de tener una marca, pues
es muy y todo rápido que se mueve, dinámico, perdón, que se mueve tan rápido. Yo creo que en términos de comunicación, tanto interna como externa, una de las herramientas más utilizadas y más útiles es el propósito. Es los propósitos, tener un propósito de empresa. La razón de ser de mi marca o de mi empresa ayuda muchísimo a la estrategia desde la perspectiva de comunicación. Esto convoca a la gente, a los empleados, a los accionistas. Un propósito es material de inspiración, apalanca nuevas alianzas. Digamos, ahí hay una cantidad de objetivos que los propósitos nos ayudan. La gente habla mucho, o hablaba mucho cuando hablaba en términos de planeación estratégica, se hablaba mucho de misión y de visión. Pero en muchos ejercicios de planeación estratégica, en estos mundos VUCA, duran un año o año y medio. Los ejercicios que eran para 5 años, que los ejercicios de planeación estratégica, a veces las misiones o las visiones se agotan muy rápidamente en el tiempo. El propósito en general no se agota. Y voy a ponerle algunos ejemplos de propósitos de empresas. Quizá arranco por el de Nike, que me parece muy lindo. El propósito de Nike es inspirar a todos los atletas del mundo, y si usted tiene un cuerpo, usted es un atleta. Entonces, el propósito de Nike es inspirar. No vender zapatos, es inspirar. Es inspirar a la gente que va a comprar zapatos. Y es inspirar a quienes diseñan zapatos o tenis o lo que fuera, o implementos deportivos, para que se sientan bien usándolos y se sientan que están contribuyendo a sí mismos. Fíjense que esa razón de ser de Nike cambia muchísimo la forma como innova Nike, cómo se presenta ante el mundo y cómo comunica Nike. El propósito de Disney es hacer feliz a la gente. Es un propósito muy simple, muy contundente, que de alguna manera comunica una serie de valores asociados con lo que es la marca Disney. Chipotle, que es una red de comidas rápidas, digamos como de comida mexicana muy exitosa en Estados Unidos hasta hace un tiempo, no sé cómo les ha ido en estas épocas de pandemia, pero le estaban dando en la mula a McDonald's, digamos, y bajo una plataforma de propósito muy interesante, comida con integridad. En fin, los propósitos comunican de una forma muy eficiente lo que uno es a nivel interno y a nivel externo. Y están íntimamente relacionados con el tema de sostenibilidad. Entonces, un propósito superior facilita esa comunicación en materia de sostenibilidad. No es una misión, no es una visión, estamos hablando aquí de objetivos de negocio y de estrategia, y es necesario para conectar, para inspirar y para innovar. Y eso me parece que es, digamos, un elemento o una sugerencia que yo les hago a aquellos que no se han puesto a reflexionar sobre su propósito o la razón de ser de su empresa o su compañía. Eso va a ayudar mucho. Incluso ayuda en los procesos que se llaman de marca empleadora, porque hoy en día, pues probablemente en este momento con ese desempleo tan alto, pues no sea el caso, pero en circunstancias normales, y eventualmente volveremos a algunas circunstancias normales, conseguir empleados no es fácil, y sobre todo en el sector rural. Atraer la gente que escoja mi compañía o mi empresa sobre otra actividad no necesariamente es fácil. Y muchas compañías están utilizando el propósito y la marca empleadora como una forma de atraer el empleo joven, que se vuelve importante también para su competitividad, tener, digamos, el recurso, tener el empleo. Muy bien. Ahora, la comunicación de sostenibilidad tiene dos aristas o dos elementos. El elemento interno,
es la comunicación hacia adentro, hacia mis empleados, hacia mis compañeros de trabajo, y el elemento externo es hacia quién, digamos, hacia mis clientes, hacia los consumidores, e incluso hacia mis proveedores. Deben saber quién soy yo y qué es lo que pretendo hacer en términos de sostenibilidad para que me ayuden. Ellos son aliados en este proceso. Entonces, al desarrollar comunicación interna, algunas sugerencias que han mostrado ser más efectivas. Pues los ejemplos o las formas de que, digamos, de que comunico tienen que estar relacionadas con mi negocio y con mi empresa. Digamos, la gente se tiene que sentir identificada con la pieza de comunicación. Y aquí la empresa no es la destacar lo que hace la gente o el empleado y que ha significado o que ha trascendido como una buena práctica en sostenibilidad. Aquí el héroe no es la empresa, el héroe es el empleado. El empleado es que los demás deben esos empleados pues no son, digamos, son héroes en el sentido de que se presentan o se les da protagonismo en una pieza de comunicación, pero esos empleados son humanos, ¿no es cierto? Contrario a los superhéroes. Y tuvieron dudas sobre qué hacer o qué no hacer en su momento y qué decisión tomar. Ilustrar esa duda, plantear que, digamos que aquí hubo una especie de conflicto entre qué hacer y qué no hacer, vuelve esa comunicación mucho más humana y uno se relaciona más con la comunicación. Les pongo el ejemplo que cuando uno ve una película de, no sé, de un superhéroe, no recuerdo cuál de esos actores famosos que uno sabe que siempre gana y que siempre le pega a todo el mundo y que no hay pelea en la que él no es súper poderoso, la película se vuelve aburrida porque uno ya sabe cómo termina. En esa película no hay conflicto. Las películas o los guionistas saben que la forma como la gente se engancha con los temas es porque hay conflicto, porque uno tiene dudas, por qué hacerse frente a un contexto que tiene presión para un lado y presión para el otro y toma una decisión y esa decisión lo hace a uno o ese proceso de la toma de decisión hace que esa historia sea más enganchadora y más humana. Las historias con conflictos y con dudas se pueden plantear en una forma positiva, pudo haber pasado a mí. Ese tema no es de un superhéroe, eso, yo he podido ser ese actor y ese protagonista. Y un tema que es clave es que la sostenibilidad es un camino y no un estado, como les decía hace un momento. Uno no puede salir a decir que todo lo tiene solucionado y que yo soy sostenible y que yo soy una maravilla y que ya tengo todo, porque la sostenibilidad en un mundo VUCA es por decir inestable. Entonces mi discurso es, yo estoy comprometido con este camino y ahí voy y voy a enfrentar los retos como cuando se vayan viniendo, pero yo no puedo salir a decir que permanentemente que pues que yo ya soy sostenible. El hecho de ser sostenible, digamos, es como una contradicción en términos. Uno tiene que ser, adoptar el camino de la sostenibilidad que siempre va a ser cambiante y que siempre va a traer sus propios retos. Ahora, por último, en comunicación externa. Aquí les pongo el ejemplo de cómo pensamos en algún momento cuando escribimos este libro de Juan Valdés, La estrategia detrás de la marca. Era una forma de empezar a plantear el contenido que uno tiene que pensar en términos de marca, en términos de clientes, en términos de qué es lo que quiere que la gente sepa de uno. Y en términos de sostenibilidad, pues hay muchas formas de presentarlo, pero digamos, hay criterios claves, criterios de autenticidad, de transparencia. Obviamente tiene que ser relevante para el mercado y para el momento, tiene que ser consistente. Y tiene que ser interesante y contagioso. Uno tiene que pensar en las narrativas que puedan ser interesantes y contagiosos. En fin, ese es pues el tema de sostenibilidad. Yo
diría que en comunicación uno tiene que siempre pensar que tiene que evolucionar. Y la evolución es clave en la forma de cómo uno adopta e interpreta la comunicación y la expone y la presenta a terceros. Entonces, mi CBY3, mi cómo voy yo 3, y último es, he pensado en el porqué, en la razón de ser de mi empresa, y si lo he hecho, lo he comunicado, cómo lo he comunicado. Ese es un elemento clave que le recomiendo hacer la reflexión. Y con eso termino mi charla, Carlos. Muchísimas gracias por la atención y no sé, pues ya devuelvo la palabra y gracias por acompañarnos en esta mañana. Gracias, Luis Carlos. Fernando. Gracias, Luis Fernando, por tu charla, por esta presentación. Déjame ya revisamos si hay algunas preguntas para seguir. Dame un segundito, por favor. Listo. Tú en tu charla nos estabas hablando sobre, digamos que las estrategias que debemos tener como empresas avícolas. Sin embargo, en este momento de cuarentena y el impacto que va a tener, pues este encierro que hemos tenido durante estos 5 o 6 meses, han llevado a que impacte pues fuertemente los mercados, la demanda de los productos y la economía en general. ¿Tú qué le recomiendas a esas empresas que les ha tocado cambiar las estrategias que ya habían planificado? ¿Qué pasos pueden seguir? ¿Qué recomendaciones deberían adoptar? Pues yo creo que lo dije o lo traté de decir a lo largo de la charla. Obviamente uno tiene que apagar el incendio a repensar muchas cosas. Pero también nos forza a pensar que en términos de sostenibilidad yo tengo que hacer un análisis profundo de lo que yo soy, de lo que yo quiero hacer y por qué lo quiero hacer así. Y esta es la oportunidad. Las crisis obviamente es una frase que la gente pues usa y abusa de ella, que las crisis son oportunidades. Pues digamos, las crisis pueden ser oportunidades de negocio, pero también son primero que todo unas oportunidades tremendas de reflexión sobre qué soy yo, quiénes son mis aliados y dónde están mis oportunidades. Y ahí vuelvo y digo, sostenibilidad se vuelve un elemento clave para alimentar esa reflexión. Yo no puedo dar una recomendación genérica a tanta gente que va a estar en esta charla con tantos negocios, tantos canales de distribución, vendiendo pollo, vendiendo huevo, con marca, sin marca, siendo algunos que ellos están integrados, otros no están integrados, etcétera, etcétera. Cada uno va a tener una sonrisa diferente, si se quiere, en términos de mi charla, y va a tener una reflexión diferente. Pero lo que sí tiene es que tener su reflexión. Y por eso mi CBY2 asociado con las sonrisas, digamos, es el momento de hacer esa reflexión y es el momento de alimentar esa reflexión con elementos que tradicionalmente uno no usa o no incluye. Si mi juego es ser el productor de menor precio del mercado, pues entonces le juego a ese juego, pero le juego a ese juego integralmente. ¿Y eso qué quiere decir? Que va a tener que tener economías de escala, va a tener que tener una cantidad de elementos y voy a ser mucho más eficiente que el vecino y que todos los vecinos y que probablemente, digamos, y mi mercado va a ser un mercado X y mi segmento va a ser un segmento Y. Si no tengo las condiciones para jugar ese juego, pues tengo que pensar en otra sonrisa y tengo que pensar en otra forma de hacer. Y esa es una reflexión que
es oportuna en este momento y que es necesaria en este momento. Gracias. Sí, digamos que muy relacionado a lo que tú mencionabas de la sonrisa. Ahí también digamos que surge otra pregunta y yo como empresa o como productor, ¿cómo puedo identificar si mi potencial de negocio es hacia la innovación o hacia la diferenciación o hacia los dos lados? Pues nuevamente va a depender del contexto, pero hay puede haber unas preguntas estratégicas, digamos, el otro planteaba algunas preguntas digamos, de dónde estoy parado yo en el mercado, cuáles son, digamos, cuáles son mis elementos que hacen que la gente compre mi producto, compre mi marca, y hacerle un poco de doble clic a los procesos. Pero, digamos, y esos son como las preguntas básicas de procesos de negocio, y para eso pues hay oportunidades, digamos, de hacer una reflexión más profunda, y uno puede, hay preguntas poderosas, como llaman los especialistas en planeación estratégica, que uno puede hacerse, o que uno puede hacerse como individuo o como grupo de empleados o lo que fuera, para entender, digamos, dónde está creando valor la empresa actualmente y dónde hay oportunidades de creación de valor que no se están aprovechando. Y también hay, digamos, un recurso, y es que si yo hago un buen ejercicio de sostenibilidad, también voy a encontrar muchas respuestas ahí, tanto en el campo de la innovación como en el campo de la diferenciación. Ahora, voy a tener una batería de oportunidades, algunas que son más difíciles de alcanzar, otras que son más cortas o que son frutos bajos. Y ahí en función de eso puedo organizar una estrategia. Pero pues eso ya es un elemento que uno puede, digamos, y en algunos casos yo he participado en este tipo de talleres y hoy en día se hacen virtuales. Se hacen, digamos, ese tipo de reflexiones en talleres de 2 o de 4 horas, donde uno encuentra o entiende mejor la situación de su empresa e identifica las posibilidades. Ok. Bueno, aquí también, mira, nos dicen, el ejercicio de sostenibilidad es también un ejercicio país, ofreciendo un marco de actualización equilibrado para las organizaciones. En un entorno como el nuestro, donde algunas empresas deben cumplir con un exigente marco normativo y otras juegan desde la informalidad y hasta la ilegalidad, ¿qué acciones o puntos fundamentales se deben tener en cuenta para lograr equilibrar la cancha? Digamos, es una pregunta amplia y compleja, y entiendo también que cuando uno enfrenta, digamos, o lo que percibe como competencia desleal, pues puede ser frustrante en estos temas. Pero también yo rescataría el siguiente elemento, Estefanía, y es que los ejercicios de sostenibilidad son un ejercicio de identificación de aliados. Y entre más aliados, más posible es alcanzar mis metas de sostenibilidad. Yo creo que, digamos, no hay compañía en el mundo o marca en el mundo o gremio en el mundo que haga un ejercicio de sostenibilidad y no identifique que para cada una de mis prioridades de sostenibilidad yo tengo un mapa de aliados que me va a ayudar, que va a ser clave en lograr alcanzar mis metas o mis objetivos. Y dentro de esos aliados, digamos, si estamos hablando de país, pues el país también ya tiene un derrotero, si se quiere, de sostenibilidad a nivel, digamos, de gobierno, y que teóricamente debería estar a nivel también regional y local, que son los objetivos de desarrollo sostenible. El país ya definió sus objetivos de desarrollo sostenible, y teóricamente yo puedo, si es el caso, ir con cada alcalde donde tengo mi operación y decir, venga y hacemos un ejercicio de objetivos de desarrollo sostenible para este municipio, para esta zona, y venga y trabajamos conjuntamente en eso.
ya generar un aliado, el aliado local, el aliado de la autoridad local, ya engancha y de alguna manera lo pone a uno en el papel frente al informal. Y el alcalde se vuelve un aliado frente a un informal que no tiene ese tipo de derroteros. Digamos, eso es un ejemplo, digamos, que se me ocurre en este momento, pero puede haber muchísimos otros ejemplos donde los aliados me permitan de alguna manera diferenciarme frente al informal. Es una cara positiva de la formalidad que hace que uno enganche gente que tenga objetivos y propósitos comunes y que de alguna manera le quite piso a la capacidad comercializadora al informal. Pero pues, como le decía al comienzo, pues es una pregunta amplia y compleja y obviamente pues sí, yo la contestaría o la pensaría en términos de sostenibilidad y alianzas. Ok, vale, perfecto. Acá, bueno, nos preguntan también, Luis Fernando, ¿cómo exteriorizar a los clientes la gestión relacionada con la sostenibilidad que se hace en una empresa avícola? Hay que definir el contenido y las narrativas y hay que entender también las prioridades de los clientes. Ese mapa de narrativas y hay ejercicios de narrativa, que pues obviamente por cuestiones de tiempo no alcance hoy pero esos mapas de narrativas tienen que ser poderosos, incluso pueden ser bastante útiles a nivel de redes sociales y de formas de determinar los temas y de plantear los temas. Pero yo tengo, en términos de alianzas, pues yo soy proveedor de mi cliente, así como yo tengo que poner a los proveedores a pensar en términos de mis prioridades. Aquí no solamente es que me vendan el grano al menor precio posible, sino que yo quiero saber qué grano es, quiero saber, digamos, cómo se produjo ese grano, etcétera, etcétera. Yo también soy, como decía, proveedor de mis clientes. Y mis clientes pueden tener una agenda, y si no la tienen la agenda, yo puedo ayudarles a construir esa agenda. Porque ellos también están enfrentando este mundo VUCA, ellos también van a ser cuestionados, ellos también tienen vulnerabilidades que yo... Luis Fernando, creo que se me pausó tu audio. Yo no sé si es mi internet o es el tuyo el que está molestando. No sé si me escuchan a mí o escuchan a Luis Fernando. Ok. Bueno, ya. Vale, gracias. Ya vamos a solucionar. Creo que se le cayó el internet a Luis Fernando. Mientras tanto, les quiero hacer la recomendación en el chat. Les dejamos el link para que por favor diligencien el formulario de asistencia. También para los que se inscriban allí, pues en este formulario les vamos a hacer llegar la presentación de Luis Fernando para que la tengan ahí a la mano. Volví, no sé qué pasó. Sí, son cosas de la virtualidad que nos suelen pasar. ¿Ya se acabó? ¿Ya despediste? No, acá estamos todavía esperándote. Qué pena con ustedes, pero pues ya, aquí estoy. No sé si sigo compartiendo pantalla o no, ya ni sé. Sí, sigues compartiendo la pantalla y también te estamos viendo, Luis Fernando. Ah, cara. Entonces, pues ya, todo completo. Muy Sí. bien. Bueno, entonces no sé si hay más preguntas o no. Yo sé que se nos está agotando el tiempo, pero pues creo, no Sí, sé si habría... tenemos 3 preguntas más y ya te
Te las doy. Bueno, hay una, esta me parece muy importante porque a veces es muy difícil llegar a los gerentes y a las personas que toman la decisión dentro de las organizaciones. Entonces acá José Raúl nos pregunta cómo se puede llegar a los gerentes para cambiar el chip tradicional en las empresas y apuntar a una mejor planeación estratégica y empezar a, digamos que, a fomentar todos estos conceptos de sostenibilidad, a empezar a comunicar, a empezar a desarrollar informes de sostenibilidad. ¿Tú qué nos recomiendas y cómo se puede llegar más fácilmente a los gerentes, que son los que toman las decisiones? Por el lado de la competitividad, yo creo que, digamos, hay el elemento clave de, digamos, que sucede con alguna frecuencia, y no voy a decir que es el caso siempre, pero sucede que es que la sostenibilidad es un gasto. Pero no, la sostenibilidad es un elemento de competitividad. Y si se presenta así, yo creo que las puertas tienden a abrirse. Y al hacer un análisis de dónde están las oportunidades de innovación y diferenciación, pues de alguna manera yo creo que uno va a tener un oído mucho más abierto por parte de la alta dirección, que pues que con frecuencia, y también es su obligación, y más faltaba, pues está mirando las cifras y está mirando digamos, los temas que en términos de informes y de cifras, pero creo que pues para ellos es importante entender y seguramente lo van a entender que cuando se trata de competitividad, pues uno tiene que asegurar el largo plazo. No hay nada más clave para una empresa y para el valor de una empresa que la competitividad. Y como lo decía a lo largo de la charla, si yo voy a vender mi empresa, si voy a vender mi empresa avícola, no la voy a vender por lo que dice el balance. La voy a vender por su capacidad de generar valor. Y ahí la sostenibilidad va a jugar un papel importante. Claro, de acuerdo, Luis Fernando. También nos preguntan qué pautas o qué criterios y temáticas deben contener un informe de sostenibilidad, que es clave para comunicar. Pues digamos, el ejercicio inicial de introspección es el más importante, que es lo que llaman los especialistas ese ejercicio de materialidad. Es encontrar los temas importantes para el negocio y para sus públicos relacionados. Al encontrar eso, y como decía a lo largo de la charla, afortunadamente, pues FENAVI ya ha hecho un trabajo, digamos, y ha facilitado un trabajo para muchos de sus afiliados y avicultores en general, eh, para desarrollar esa reflexión. En muchos casos ustedes no van a tener que arrancar de cero, pero aterrizar esos temas, interiorizar esos temas, va a ser muy importante para entender cómo los enfrento y cuál es mi mapa de aliados para enfrentarlos. Yo creo que la comunicación al final del día se va a basar mucho en decir lo que alrededor de eso, en decir, digamos, el porqué, la razón de ser del por qué yo existo como empresa, me va a ayudar a definir, a inspirar, a liderar. Eso le va a servir al presidente de la empresa. El presidente de la empresa se va a volver líder, va a tener material de liderazgo ahí. Los líderes de las empresas no solamente están para manejar los negocios, están para liderar, digamos, y el material de liderazgo a veces es difícil de encontrar o a veces no es obvio, y aquí lo pueden lograr. Y con eso convocas alrededor de propósitos comunes. Entonces sí me parece que el primer paso fundamental es entender mi propia, digamos, la palabra materialidad es una palabra larga y compleja y a veces como medio aburrida, pero es básicamente mis prioridades, definir mis prioridades. ¿Cuáles son las prioridades, lo que de verdad le va a mover la aguja al negocio en términos de innovación, en términos de diferenciación y en términos de sostenibilidad? Vale, perfecto, Luis Fernando. Bueno, una última pregunta y es respecto a la imagen. En la actualidad, y tú pues también conoces varias de las problemáticas o retos que tenemos dentro de la industria,
y es que muchas veces las empresas avícolas son vistas como los malos de la película, como los generadores de olores, como los captadores de agua, sin tener en cuenta, digamos que en los territorios muchas veces no se reconoce la importancia y la contribución del sector avícola en materia de seguridad alimentaria y en materia de empleo formal en el campo. ¿Cuál es tu opinión al respecto y qué nos recomendaríamos para, digamos, para quitar esa imagen o para cambiar en algunos territorios, digamos, esa mala imagen que tiene o mala reputación que tiene el sector? Mi primera recomendación es no encerrarse, ¿no es cierto? Digamos, el mundo está tan interconectado y decía, puede convocar a no sé cuántos millones de personas. Un niño en Caparrapí, Cundinamarca, puede también convocar, ¿no es cierto? Uno no se puede encerrar en su propia comunidad. Uno tiene que abrirse a su comunidad. Si tiene cosas para mejorar, reconocerlo. Tengo cosas para mejorar y voy para allá. No salir a decir, y creo que sería un error, decir que yo soy una maravilla y que yo cuido todo y que yo cumplo con la ley y que entonces ustedes me tienen que aceptar, sino nos vamos a aceptar mutuamente. Y nos vamos a aceptar mutuamente en la negociación de los planes de ordenamiento territorial y nos vamos a aceptar mutuamente en que me comprometo con mejorar los procesos, puedo participar en las discusiones de gobernanza del agua si es necesario que participemos en las discusiones de gobernanza del agua. Vamos a ser parte de la comunidad porque realmente somos parte de la comunidad. Entonces, y también creo que Cilia, digamos, hace falta también un ejercicio y que se puede hacer, yo creo que el área de economía de FENAVI, pues yo no le he visto el estudio y si no lo ha hecho, pues está en mora de hacerlo. Es entender muy bien cuál es la contribución del sector avícola a la economía, a las economías no solamente nacional, digamos en términos de PIB agrícola y cosas de ese estilo, sino en lo local. ¿Cuál es digamos, me hago la siguiente reflexión? ¿Cuántas tipologías de producción de pollo, de producción de huevo hay? ¿No es cierto? Hay granjas X, granjas Y, granjas Z, digamos. Y ¿cuántos empleos por unidad de producto generan? ¿No es cierto? El modelo A, el modelo B, el modelo C. ¿Y cuántos modelos A, B y C hay en cada municipio? Y entonces, ¿cuántos empleos y valor agregado están generando en esa economía local? Pues yo creo que algo así se debe comunicar, se debe presentar. Entonces, aquí se está generando tanto valor agregado en lo local, señor alcalde, señor concejal. Se están generando tantos empleos, se está viniendo tanta gente y yo estoy dispuesto a seguir contratando a gente local. No sé, hay una necesidad también de poder desarrollar esa conversación, porque cuando yo digo yo no se encierren es porque yo tengo material para conversar, pues el material para conversar y la metodología para el material para conversar, pues yo creo que FENAVI puede aportar muchísimo en ese ámbito. Vale, ¿y qué respuestas también uno les puede dar, por ejemplo, a los animalistas o a los ambientalistas que muchas veces atacan muy fuertemente al sector? Sí, digamos, ustedes tienen respuestas técnicas y que tienen que desarrollar las narrativas para esas respuestas técnicas, pero pues quizá yo oí un estudio hace un tiempo que decía que, digamos, en muchos casos el ave libre de corral, etcétera, etcétera, es mucho más compleja desde la perspectiva sanitaria, digamos, la capacidad de que el manejo de esa ave en términos sanitarios, pues se vuelve un reto. Entonces, pues yo creo que sí hay narrativas, hay una narrativa asociada, digamos, nosotros estamos perfectamente de acuerdo con en la medida de lo posible con el bienestar animal, siempre y cuando no se afecte la salud ni del ave ni del consumidor.
Pero para nosotros lo prioritario es la salud del ave y la salud del consumidor. Y ese es nuestro foco, y yo creo que ese es el foco de FENAVI. No quiero decir que a mí no me importa la bienestar de la ave, sí me importa, pero para mí la prioridad es otra. Digamos, entonces, si yo desarrollo esa narrativa, entonces pongo al animalista, pongo a la persona a pensar, bueno, y esto entonces, esto es tan bonito como dicen. Digamos, ¿cómo voy a conciliar? Porque aquí hay un conflicto, y los conflictos, como decía, son interesantes. Hay conflicto entre salud y bienestar animal. Y ese conflicto hace que se enganche uno en una discusión que es diferente, que es la discusión, digamos, porque el mundo es un mundo complejo, el mundo no es simple, y cuando uno es una persona de una sola agenda, pues el mundo es simple porque todo tiene que ser como uno dice, pero no, es que el mundo es complejo, el mundo tiene conflictos y retos. Vale, perfecto. Y ya para finalizar, nosotros desde FENAVIO, desde el sector y también desde las empresas avícolas, ¿cómo podemos generar una identidad de marca? ¿Tú qué nos recomiendas o cuál es tu opinión al respecto? Pues hacer el ejercicio es un ejercicio complejo. Yo creo que me pareció entender que algún avance iba a FENAVI en ese sentido, pero sí es pues digamos, yo hice una identidades de marca para café, para el sector café, para el sector flores. Con Azocol Flores hicimos sacamos de una marca que a mí personalmente no me gustaba y la reemplazamos, y creo que ha sido un éxito para ellos. Pero sí hay, digamos, o sea, ese es un ejercicio que amerita un estudio y una evaluación profunda de lo que es el sector, de cuáles son sus oportunidades y cómo visualmente se plasma eso en términos de mensajes y en términos de visuales hacia adelante, y cuál es la audiencia. Si la audiencia es institucionales, consumidores, canales de distribución, etcétera, etcétera. Es un ejercicio pues, que tiene que hacerse juiciosamente, y que pues creo que es importante que cualquier gremio o cualquier sector tenga una plataforma de comunicación que esté complementada con una identidad visual poderosa. Vale, listo. Luis Fernando, muchísimas gracias por acompañarnos en la hora de la sostenibilidad. De verdad que es un gusto tenerte acá y poder compartir pues todo este conocimiento que tú tienes con nuestros productores y con las empresas avícolas del país. Te agradecemos mucho el espacio que nos diste. Muchas gracias a todos los asistentes que nos acompañaron el día de hoy. Les recomendamos llenar el formulario de asistencia para hacerles llegar la presentación de Luis Fernando. De igual manera, esta presentación va a estar también colgada en la página de FENAVI y en el canal de YouTube de FENAVI. Si la quieren volver a consultar, pues también la van a tener ahí disponible. Y los invitamos a la próxima hora de la sostenibilidad, que es el próximo miércoles, en donde vamos a hablar sobre metodologías de los informes de sostenibilidad, especialmente sobre la metodología GRI, para profundizar un poquito más en este tema de comunicación y de reportes e información que les vamos a compartir a nuestros grupos de interés. Muchas gracias a todos por acompañarnos y nos vemos dentro de 8 días. Gracias, muchas gracias a todos. Vale.